Estamos en el Annapurna, el lugar donde muchos viajeros vienen a conectarse con la naturaleza. Bienvenidos a Nepal. Buenos días, estamos en Katmandú, son las 6:30 de la mañana y vamos a tomar el bus a Pokhara. La forma más barata para llegar a Pokhara es tomar un microbús desde aquí de Kalanki Bus Park. Nosotros al parecer vamos a pagar solo 450 rupias nepalesas. Pues después de 5 horas y media llegamos a Pokhara. Leí en internet que esos microbuses dan miedo y que tienen buenos frenos. No fue mentira, la verdad. Mónica decía, esto parece una montaña rusa. Pero pues es un poquito más barato que viajar en el autobús de turistas y llegas un poquito más rápido. Pero el camino sí es duro, la verdad, sí parece montaña rusa. Entonces si quieren viajar entre Katmandú y Pokhara, pues ustedes pueden decidir cuál de los dos transportes prefieren. Aquí les dejamos los datos. Y ahora a lo que venimos. Muchos viajeros, incluso nosotros, vienen a Pokhara porque aquí puedes empezar tu trekking. Aquí en Pokhara también empieza el Annapurna Circuito, que es un trekking muy famosísimo aquí en Nepal. Pero para poder hacer este tipo de senderismo necesitas un permiso y ese permiso lo puedes sacar aquí. Esta tarjeta se llama The Green Teams Card, que es la tarjeta que les da permiso a hacer trekking aquí en Nepal. Cuesta 2000 rupias y para poder sacarlo necesitan su pasaporte y 2 fotos. Y si quieren hacer su trekking exactamente aquí donde está la Annapurna, también van a necesitar esto, que es un permiso para entrar al Parque Nacional de la Annapurna. Cuesta 2000 rupias y también necesitan 2 fotos para poder tramitarlo. Con esto nos despedimos para hoy porque mañana nos vamos a levantar temprano otra vez para empezar nuestro trekking. Yo ya estoy muy emocionado porque pues es el Himalaya. Entonces ya vamos a descansar y nos vemos mañana. Buenos días, ya estamos en Nayapul. Aquí empieza el día 1 de nuestro trekking por el Parque Nacional Annapurna. Chicos, son las 10:14 de la mañana y aquí empieza nuestro trekking. Hoy vamos de Nayapul a Ullery. ¡Aire fresco! Ayer se me olvidó decirles que cuando quieren sacar su Teams Card deben tener el itinerario de su trekking ya establecido, porque así pueden registrar los lugares en donde van a estar en caso de que necesitas ayuda cuando tienes alguna emergencia. En algunos puntos por el Annapurna Circuito vas a encontrar estaciones donde puedes rellenar tu bote de agua. Es muy bueno porque así pueden reducir el impacto ambiental. Y ya llegamos a Ullery. Ahora a buscar un lugar donde dormir y comer. Ya decidimos, aquí nos vamos a quedar, en el Nice View Guest House. A ver si tiene un Nice View, ¿eh? Este es nuestro cuarto. Cuesta solo 500 rupias, casi regalado. Y miren, lo mejor del cuarto es esto. Vista increíble. Bienvenidos al Himalaya. Son las 4:10 de la tarde y hemos llegado a Ullery. Un recorrido de aproximadamente 6 horas. Ya se está empezando a sentir el frío, pero miren qué vista. Ahora vamos a tomar una ducha rápida para estar frescos y después vamos a comer algo. La comida aquí en las montañas sí es un poquito más cara, pero al menos se ve muy rico. Y está recién hecha. Hoy comeremos dal rice, un platillo típico aquí en Nepal. ¡Provecho! Como se podrán dar cuenta, hace muchísimo frío. Entonces ya es hora de dormir. Buenas noches. Día 2 de nuestro trekking.
Son las 9:12 y nos dirigimos hacia Gorepani. Las piernas se sienten duras, pero no nos vamos a dar por vencido. Vamos a Gorepani. Hemos llegado a la estación de agua segura, pero como ven está cerrado. Nadie nos dice nada en el camino, simplemente nos dicen sigan, sigan, sigan. Esta es la primera estación de agua que encontramos desde Nayapul, donde empezamos nuestro recorrido. Durante su trayecto encontrarán varias estaciones donde podrán rellenar sus botellas. Sin embargo, cuesta un poquito más que lo que les costaría en una estación de agua segura. Cuando vienen a hacer su trekking, no olviden traer alguna galleta que les da energía, como estas. La verdad les van a ayudar mucho, pero cómprenlas antes de empezar su trekking en Pokhara o en Katmandú, porque aquí en la montaña cuestan muy caro. Una 19 de la tarde hemos llegado a Gorepani. Nos hicimos alrededor de 4 horas. Al parecer no está tan lejos. Hoy nos vamos a quedar aquí, en el New Hotel Glacier. Se ve bastante padre aquí, muy rústico. Y hoy solo vamos a pagar 200 rupias. Al ladito de nuestro hotel empieza el camino a Poon Hill. Son como 45 minutos de caminar y allá arriba nos espera algo increíble. Definitivamente ha valido 100% la pena subir todas esas miles y miles de escaleras para llegar a Poon Hill. Este lugar es impresionante, no hay palabras para describirlo, así que si vienen a Nepal no olviden hacer un trekking por esta zona. Sin duda, el atardecer más bonito que hemos visto en nuestras vidas. Ahora la mejor parte de subir, bajar. Buenas noches. Buenos días, día 3 de nuestro trekking. Son las 9:15 y nos dirigimos de Gorepani a Gandruk. Muchas personas para ver el amanecer suben hacia Poon Hill otra vez y bajan. Pero de todos modos tienen que venir a esta parte para dirigirse a Tadapani. Yo les recomiendo que en vez de subir hacia Poon Hill, vengan a este punto donde también pueden ver una vista panorámica de toda la zona montañosa y les aseguro que no se van a arrepentir. Ya estamos en el punto intermedio entre Gorepani y Gandruk. Estamos en Tadapani, son las 2 de la tarde.
Desde aquí solo es bajada. ¡Qué bueno! Son las 4:15 y hemos llegado a Gandruk. 7 horas de camino sin parar, a excepción de una vez que Kevin ya necesitaba unas curitas en sus pies. Miren dónde será nuestra última noche. Y el cuarto se ve muy padre. 3 noches en la montaña, 3 noches de Dalbat. La verdad, este platillo es delicioso y te da mucha energía cuando quieres hacer un trekking. Y cuando tienes suerte, te rellenan el arroz y las otras cosas que tiene este platillo. ¡Provecho! Buenos días, son las 8:42 de la mañana y ahora empieza nuestro último día de trekking. Nos dirigimos hacia Nayapul, que fue donde empezamos este recorrido. ¡Híjole! Nos equivocamos. Ya vamos un poquito de regreso para tomar el camino fácil a Nayapul. O sea, al menos el camino más rápido. Con un camino más fácil y de bajada, aproximadamente 4 horas después, siendo ya las 12:33, estamos en Nayapul. Después de 4 días de nuestro trekking por el Himalaya, estamos de vuelta en Pokhara. Aquí algunos tips. Lleva un kit básico de primeros auxilios. Invierte en unos buenos zapatos. Te recomendamos que lleves al menos 2 botellas de agua que puedes estar rellenando durante todo tu recorrido. De acuerdo a la temporada en la que vayas a hacer tu trekking, lleva la ropa necesaria. Nosotros estamos ahora en el mes de diciembre y allá arriba se siente un poco de frío. Recuerda llevar en tu mochila solo lo necesario. Te aseguramos que tu recorrido será más placentero. Y esto es como nosotros resumimos este recorrido increíble de 4 días. Rodillas desconchinfladas. Mucho sudor. Noches de frío y días de calor. Ámpulas en ambos pies. Dolor de espalda. Muchísimas escaleras. Pero al final, una experiencia más que nadie nos va a poder quitar. Ahora nos vamos al próximo destino. Si quieres saber cuál es, no te pierdas el próximo video de Vaga Juntos. ¡Adiós!